características técnicas de los artículos manufacturados y la conducta de los mercaderes. Disculpen los gritos. Fomentaron la multiplicación de gremios con la intención expresa de mejorar el control de calidad, aunque su objeto real era obtener más beneficios. Los reyes franceses comenzaron a intentar centralizar su poder sobre el país y con ello el control de la economía. Después de la Guerra de los 100 años, Luis XI, ¿sí? Prohibía a los mercaderes franceses a cubrir las calles de Ginebra y al mismo tiempo concedió privilegios especiales a las de Lyon, lo que pudo contribuir al crecimiento de estas. El hombre que incluso más que Colbert debería ser considerado como el fundador de la tradición francesa del estatismo en asuntos económicos fue el duque de Enrique IV de Sully. A Sully se le suele considerar como un activo y eficaz administrador que incrementó los ingresos y redujo los gastos, pero su ambiguo legado lo simbolizan principalmente dos medidas. Por una parte, en el edicto de Nantes, Enrique IV concedió una tolerancia limitada a los protestantes. Por otra parte, arbitrariamente por decreto, redujo el principal y los tipos de interés de las elevadas deudas reales. El más famoso de los logros de Sully fue la elevación del rendimiento de los monopolios reales a la producción de salitre, pólvora, municiones y especialmente sal. Estos monopolios habían existido en los códigos durante varias décadas, pero un ejercicio había sido descuidado. Sully los hizo observar con rigor, con el resultado de los rendimientos de la Lavalle, por ejemplo, casi se dobló durante su permanencia en el cargo. Página 173. 173, muy bien. Entonces, estábamos viendo sobre el colbertismo. Y, a ver, ¿qué es el estatismo? ¿Quién? Parece un término muy común, pero pues tal vez no quede claro. ¿Qué es el estatismo? A ver, Jesús. No sé si está bien, pero el estatismo son los estamentos, ¿no? Como... Estamentos. No es diferente. Es distinto, sí. Sí, porque esa es una sociedad estamentaria, que quiere decir por estatus social, ¿no? O por clases también. Como, por ejemplo, la colonia, pues eran estamentos, justo, ¿no? Los criollos, los españoles, los indígenas, los esclavos, ¿no? Y las distintos tipos de razas. Entonces eran estamentos. O, por ejemplo, los orfebres, los artesanos. Ese tipo de sociedad son el estatismo, habla de los estamentos, pero este es estatismo. ¿Qué es eso? A ver, Rodrigo. No es que como que aglomera la idea de un estado. Muy bien. Y entonces, ¿a qué le va a dar peso específico? Aquí están planteándose, pues al control y a la administración de un estado que tenga finanzas sanas, y de ahí que muchos de las creaciones de la creación de esta administración adecuada serían los distintos impuestos. Hubo muchos impuestos que lo que hacían para el Estado pues era importante porque permitía que tuviera finanzas o por lo menos mayores ingresos. El problema fundamental es que estos impuestos a veces no a veces, casi siempre lo que provocan es que las mercancías sean muy caras. Uno de los argumentos principales de los fisiócratas, que lo van a ver ustedes en la materia de pensamiento económico, es que los impuestos solamente fueran un único impuesto que permitiera destrabar justo el libre comercio. Y los argumentos de este pensamiento económico que se llama fisiócrata es el laissez-faire. Uno de ellos es el laissez-faire, que significa el libre comercio, el libre paso, que no haya nada que lo detenga,
que no haya barreras para que las mercancías pasen, ¿no? Es el laissez-faire, libre hacer, libre pasar, laissez-passer, y también no solamente el libre tránsito de los individuos, de las personas, sino también de las mercancías. Van a ser los argumentos fundamentales de esta escuela que se va a llamar fisiócrata. Y por eso, pues el antecedente son este tipo de productos. ¿Por qué creen que la sal era un producto? Bueno, primero, estos monopolios estaban siendo controlados por el Estado. ¿Y por qué creen que el salitre, la pólvora y la sal sean uno de los productos esenciales del Estado? Antes, bueno, actualmente los productos del Estado pues sería la luz, ¿no? Bueno, en este país, porque en otros países la luz es privada, ¿no? Es de, contratan empresas privadas para que se dé. Pero aquí la luz, pues forma parte del servicio del Estado, el predial, o sea, las calles. ¿Qué otra cosa? El drenaje también tiene que ver con el Estado, también pagas tus impuestos, ¿no? ¿Qué otra cosa pagas de impuestos? El agua, porque aquí también el agua es manejada por el Estado. Las carreteras. Las carreteras, las cuotas peatonales, exacto, muy bien. Entonces, ¿por qué creen que era importante en ese momento que los productos de los monopolios como el salitre, la pólvora y la sal fueran estos utilizados o controlados por el Estado? A ver, ¿quién se le ocurre? A ver, Jania. Pues las municiones y la pólvora, porque el Estado ya tiene la necesidad de proteger una nación o intervenir con otros países de manera política militar. Y la sal, bueno, la sal era muy utilizada para la conservación todavía y facilitaba, o bueno, era muy importante para el transporte de alimentos y pues el intercambio de entre esas producciones más que nada, pero el salitre, la verdad, no sé para qué lo usan. A ver, alguien busque cuáles serían los usos del salitre. Muy bien, sí, la sal era como era lo que preservaba los alimentos. Entonces, si tú como comerciante no lo protegías con la sal, pues perdías todo tu producto, y por eso para el Estado era una de las mejores formas de tener el control y garantizar que este impuesto siempre iba a estar, ¿no? Son productos que sean necesarios, como por ejemplo en este caso actualmente el agua. No podemos vivir sin agua y tienes que pagar el agua, y por lo tanto, pues en este caso en México, el Estado da este servicio de agua. No sé si en otros países el agua sea controlado por alguna iniciativa privada, no lo sé, pero pues estaría muy cañón, ¿no? Que una iniciativa, que una empresa determinara bajo sus ganancias el dar o no dar el servicio del agua. Creo que en Estados Unidos lo hacen. No, la verdad no sé. ¿Para qué les digo mentiras? Sí, César, ¿levantaste la mano? Porque quieres que te... Sobre la importancia del salitre. Ah, órale, ajá, dinos. Pues eso es pues tiene un alto contenido en nitrógeno. Entonces, por eso mismo se utiliza como fertilizante en la agricultura y era importante, sobre todo en el caso particular de Francia, si no me equivoco, porque era una economía en ese tiempo predominantemente agrícola. Así Y es. con base en ello se construyó la teoría fisiocrática, ¿no? Muy bien, muy bien. No te vas a morir joven porque estábamos hablando de ti. ¿Qué pasó contigo, compañero? Nos dijeron que habías tenido problemas de... Sí, mi internet. computadora anda medio rara, quién sabe qué le pasa. Estoy haciendo análisis antivirus por cualquier cosa. Ajá. Sí, con razón sí nos extrañó. Estábamos hasta haciendo hipótesis sobre que si era que estabas deprimido porque te había tocado la bola negra, toda una serie nos estabas haciendo que estuviéramos pensando en distintas ideas de por qué no habías entrado. La formulación de teorías, ¿no? Ajá, exactamente, nos estaba ocupando nuestro tiempo. Sí, Pedro también tiene muy mal internet. Bueno, entonces vean cómo, es que estoy tratando de encontrar, a ver si alguien lo ve, que eran 2 medidas. Ah, ya lo encontré. Es que si no lo arreglo ahorita, perdón,
pero al mismo tiempo, yo luego lo reviso y sin embargo no veo los errores, y hasta que lo leo es cuando me doy cuenta. Entonces, sí, los estoy ocupando como corrector. Va, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Entonces, vean cómo muchas de las teorías que van a ustedes a estudiar, mucho de las formas de pensamiento, justo les decía a sus compañeros de pensamiento económico la clase de ayer, que el pensamiento económico se ha ido formando por los eventos que suceden a lo largo de los distintos países, de las distintas naciones. Son hombres de su tiempo. Los fisiócratas fueron hombres de su tiempo y por eso, ante estas circunstancias que están viviendo, en donde los impuestos son muchos, donde hay distintos espacios que limitaban la libre circulación del comercio, sus argumentos pues iban en este sentido. Cuando vean a los fisiócratas, pues esto de un orden natural y que haya un libre paso, que no haya nada que lo obstaculice, pues tienen que ver con estas características que estamos viendo antes del desarrollo del sistema capitalista. Va. ¿Quién había dicho? Ricardo Romero, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. El renombre histórico de Colbert deriva de sus ambiciosos aunque infructuosos intentos por regular y dirigir la economía. Colbert no fue un gran innovador, existían precedentes históricos prácticamente de todas sus actuaciones, lo que distinguió su régimen, además del relativamente largo tiempo que permaneció como hombre de confianza de Luis XIV, fue el vigor de sus esfuerzos y el hecho de que escribió con minuciosidad sobre ellos. Las medidas de Colbert referentes a la regulación industrial no estaban tan directamente relacionadas con el objetivo de la autosuficiencia, pero tampoco fueron por completo ajenas a él. Como parte de su gran proyecto, Colbert también quería crear un imperio en ultramar. Los franceses habían establecido ya en la primera mitad del siglo XVII puestos avanzados en Canadá, las Indias Occidentales e India, pero absorbidas por la política de poder europea. No les dieron mucho apoyo. Colbert fue el extremo opuesto, asfixiando a las colonias con una abrumadora cantidad de paternalistas, minuciosas regulaciones. No obstante, a diferencia de los modelos holandeses e ingleses, que eran resultado de la iniciativa privada con la cooperación de los gobiernos, las sociedades francesas eran en realidad delegaciones del gobierno a la que los socios, entre los que se contaban miembros de la familia real, y la nobleza habían sido inducidos o forzados a invertir, y en pocos años estuvieron todos al borde del colapso. Muy bien. Bueno, pues entonces estas son las relaciones que tienen. Vamos a ver las distintas relaciones que entablaron los ingleses con sus 13 colonias, que después pasan a ser Norteamérica, también con los franceses y la parte de lo que va a ser Canadá, y algunas de las propiedades o de las colonias que son con los holandeses. Ya entraron estas OE que también no le pasaste lista. No sé si por favor apunten a las personas que acaban de incorporarse su nombre. Yo tengo a Zoe y a César, alguien más que no haya, que haya entrado y no le haya pasado asistencia, por favor háganos saber. Por el chat, por favor. Bueno, vamos a ver entonces. Sí, Jesús. No quería ver si podía leer, pero no sé si alguien me vaya a leer. Lo voy a obligar a Marco Vinicio Castro y luego te toca a ti. Órale. Vamos a ver sobre el prodigioso crecimiento de los Países Bajos. A ver si Marco está. Marco. Sí, sé que soy, profe. Órale, por favor, ¿me puedes ayudar a leer y después va Jesús? Sí, el prodigioso crecimiento de los Países Bajos. La política económica holandesa difiere de forma significativa de la de las naciones-estado consideradas anteriormente. Para ello hay dos razones principales. Primero, la estructura de gobierno de la República Holandesa era muy diferente de las monarquías absolutas de la Europa continental. Segundo, la economía holandesa dependía del comercio internacional en mucho mayor grado que la de cualquiera de sus vecinos más grandes. La Unión de Utrecht de 1579, el acuerdo entre las 7 provincias del norte que más tarde se convertirían en las Provincias Unidas de los Países Bajos o República Holandesa,
tuvo más el carácter de una alianza defensiva contra España que el de construcción de una nación-estado. Los estados generales, el cuerpo legislativo de la República, se ocupaban exclusivamente de la política exterior, dejando los asuntos internos en manos de los estados provinciales y los ayuntamientos. Todas las decisiones tenían que adoptarse por unanimidad, teniendo cada provincia un voto. No llegar a un acuerdo requería que los delegados volvieran a sus estados provinciales para consultar y recibir instrucciones. Los estados provinciales, por su parte, estaban dominados por las ciudades más importantes. Las ciudades estaban gobernadas por consejos municipales que se autoperpetuaban, compuestos por un número de miembros que iba de 20 a 40 y que eran los dirigentes reales, los burgo-oligarcas de la República de Holanda. Suena a burguesía, ¿no? Aquí está la combinación de lo que van a ser los burgos, la burguesía, ¿no? Relacionada con el capitalismo, y los oligarcas, porque también recuerden que esta nación al principio es una nación sí que tiene relaciones comerciales muy importantes, pero también mantiene un desarrollo agrícola fundamental que va a permitir que tenga ingresos importantes. Recuerden, el tulipán, los productos lácteos, que ya los habíamos visto esta parte que hacía referencia, ¿no? O sea, cada una de estas distintos estados, de estas distintas provincias, se volvieron especialistas y por eso su dominio en la economía fue muy importante. Gracias. Va, Jesús. Los holandeses establecieron su dominio mercantil a comienzos del siglo XVII y este fue creciendo hasta por lo menos mediados del siglo. La base de su superioridad comercial se encontraba en los llamados negocios madre, que eran aquellos que conectaban los puertos holandeses con otros del Mar del Norte, el Báltico, el Golfo de Vizcaya y el Mediterráneo. Del Báltico traían grano, madera y pertrechos navales que eran distribuidos por Europa Occidental y Meridional a cambio de vino y sal de Portugal, y del Golfo de Vizcaya, de sus propios bienes manufacturados, sobre todo tejidos y de arenques. Arenques, ¿qué es eso? Pescados, es como sardinas, sí, como las sardinas, pero son un poco más grande, que es como que lo que comen regularmente toda esa región. Oh. Arenques, aparte los hacen con, así como si fueran, sí han comido estos, nosotros comemos las sardinas con jitomate, ¿no? Regularmente comemos ese tipo de sardinas. Bueno, ¿les gustan las sardinas? ¿A nadie le gusta? No, ¿verdad? Creo que a nadie le gustan las sardinas. A mí me encanta. Sí, a mí sí. ¿Saben? Y aparte tienen un montón de, ¿cómo se llama esto? Para los huesos. ¿Calcio? Sí, es muy bueno para fortalecer los huesos. Entonces, allí lo comen más que nada con aceites de oliva. Entonces, no tienen el jitomate que comemos regularmente, pero esos son como son un poquito más grandes que las sardinas, pero se llaman arenques. Es más, ¿ustedes han visto esa de la guerra de las comidas? ¿Cómo se llama? ¿Sí la han visto? La lluvia de hamburguesas. Ven que tiene, que el lugar en donde está era de arenques y que ese gordo con su pañal producía esos arenques. Sí, que pero ahí le dicen como y sardinas. Sí, es así, esa comida, así, producto. Bueno, los holandeses se especializaron en transportar las mercancías de otros junto con sus exportaciones de arenque, pero también exportaban otros productos propios. La agricultura holandesa, la que ocupaba una proporción bastante menor de mano de obra que la de otros lugares, era la más productiva. La más productiva de Europa, y se especializó en productos de alto precio como la mantequilla, el queso y los cultivos industriales. Los Países Bajos carecían de recursos naturales como carbón y minerales, pero importaban materias primas y productos semielaborados como paño de lana en bruto de Inglaterra y los exportaban ya acabados. La industria de construcción naval, desarrollada hasta un alto nivel de perfección técnica, dependía de la madera del Báltico. Sin embargo, no solo abastecía a las flotas pesqueras, mercantes y navales holandesas, sino también a las de otros países. Muy bien, entonces aquí ha dicho de que chiquito pero picoso tiene que ver, ¿no? Porque son pequeñas, son localidades muy pequeñas que aparte
construyeron, creo que en la siguiente viene esta extensión de tierra que ellos fueron haciendo precisamente porque estaban pegados al mar y tenían que extender su territorio, entonces hacen estas extensiones de tierra para poder tener mayores, pues que su territorio fuera un poco mayor. Y van a ser diversos, no solamente en el comercio, sino también en esta característica que muchos países hacen. Por ejemplo, les decía, bueno, no sé si con usted lo comenté, pero bueno, relación ¿no? De que importan la lana en bruto y los paños así, y después ellos los arreglaban y se los volvían otra vez a vender. Eso sucede todavía en muchas regiones. En México, en el norte del país, bueno, pues Jesús sabe, o espero que sepa, se comercializa mucho el ganado apenas chiquito, ¿no? ¿Cómo le llaman? En pie. Le dicen así, ganado en pie, cuando ya están libres o sea, que ya por lo menos pueden crecer y porque la parte más cara, el proceso productivo más caro que es cuando están pequeños, que implica muchas vacunas, medicina, toda esta parte en México, en el norte del país, lo realizan y después lo exportan a Estados Unidos y entonces en Estados Unidos lo engordan, los becerros, ya no son becerros, sino ya son reses, las engordan, las ponen más fuerte, las matan y las regresan a México como carne. Entonces, aquí el proceso es distinto porque le toca a México hacer una parte del proceso más caro, que es que salgan adelante los becerros, que crezcan y que estén un poquito más fuertes para que puedan, para exportarlos, y ya en Estados Unidos ya más fuerte, ya todo, inclusive los costos son menos, pues entonces ya nada más los engordan y los matan y los venden no los venden como sirloin, ¿qué es? Sirloin y todas estas cortes finos que puedan imaginarse y los que no. Entonces también estos procesos siguen sucediendo y bueno, a nosotros nos toca pagar lo más caro, pero aquí ellos compraban barato, lo adornaban, lo arreglaban y luego lo regresaban más, pues con un precio mayor. ¿Sí? ¿Dudas? Ay, perdón. Alfonso, ¿me ayudas a leer, por favor? Claro que sí, maestro. Durante los años siguientes, los Países Bajos continuaron absorbiendo capital, tanto financiero como humano. Gracias a la afluencia de refugiados religiosos de los Países Bajos del sur, judíos de España y Portugal, y a partir de 1185, hugonotes de Francia. Estas migraciones contribuyeron a una política de tolerancia religiosa en los Países Bajos, única en su tiempo. La oligarquía mercantil logró mantener la libertad religiosa, a la vez que económica, para católicos y judíos, así como protestantes. La preocupación holandesa por la libertad era, y especialmente respecto a la libertad de los mares. El jurista holandés Hugo de Grotius escribió su famoso tratado de Mare Liberum, la libertad de los mares, destinado a convertirse en uno de los fundamentos del derecho internacional, como memorial en las negociaciones que llevaron a la tregua con España en 1109. Gracias. Entonces, mientras Carlos I de España y V de Alemania quería y corría a los que no pensaban como él, los holandeses hacen todo lo contrario, ¿no? Y entonces incorporan a todas las personas. Imagínense, el capital de los judíos permite también que hubiera mayor capital y eso permitió pues mayor posibilidad de crecimiento. Lo que se necesitaba era capital para invertir y pues siempre las migraciones que ahora están tan afectadas, ¿no? Tan menospreciadas, las migraciones, pues son migraciones que ayudan. En México, por ejemplo, ¿qué hice? Con Cárdenas, pues se aceptaron muchos migrantes. Dejé de presentar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no se ve. Sí, perdón. ¿Quién sabe qué hice? Sí, no se ve. Creo que le quité el compartir pantalla en vez de... En México, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, bueno, Cárdenas, si no lo saben, no su compañero Cárdenas, sino el presidente Cárdenas, aceptó a muchos españoles que estaban siendo oprimidos por Franco.
Entonces llegaron muchos intelectuales. El Colegio de México debe en muchos sentidos su existencia por estos refugiados españoles. Con Echeverría, pues fueron chilenos. En Argentina, pues llegaron muchos italianos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces siempre el hecho de que haya migraciones permite no solamente la diversidad en las culturas, que eso enriquece un país, porque un país que tiene diversas culturas y diversas tradiciones lo hace más rico, aunque siempre los nacionalistas como Trump y como otras personas como el Bolsonaro, pues piensan que no es así, pero al contrario, la diversidad de culturas, de tradiciones, enriquecen un país y aparte, pues a veces vienen con dinero, como son muchas veces los judíos, ¿no? Entonces, a ellos les ayudó esta posibilidad de aceptar que mientras en otros lugares, si no eras católico, te tenías que convertir, o si no, o los hugonotes, como vimos con la película, que no estaban de acuerdo con los jacobinos, y pues entonces se tuvieron que ir ahí pegaditos. Entonces también por política, por religión, ellos adoptaron, y todavía fue la Segunda Guerra Mundial, pues recuerden que también muchos países, muchos ciudadanos huyendo de la Segunda Guerra Mundial, pues se van a Suiza, para defenderse de esta parte, que no están por lo menos estos Países Bajos están en esta parte, ¿no? Y aunque cada uno tiene su nacionalidad ahora, pero siempre se han destacado por tener apertura respecto de esto. Vamos entonces con el colbertismo parlamentario inglés. A ver, Marco, ¿me ayudas a leer, por favor? Si no dice Marco, luego tú, Laura. Y si no, si habla Marco, pues luego te toca a ti, Laura. Marco. El colbertismo. Es que hay varios Marcos, ¿verdad? Quería que Marco Vinicio. Perdón, pero bueno. Perdón. No, pero tú también. Bueno. Pero, profe, yo ya había leído. Una rápida pausa. Marco Vinicio Castro, ¿leíste ya? Sí, ya había leído. Perdón, entonces el otro Marco. Dice, la política económica de Inglaterra y tras la unión de los parlamentos escoceses e ingleses en 1707 de Gran Bretaña, era muy distinta de la que se aplicaba en los Países Bajos y en las monarquías absolutas continentales. Desde el inicio del siglo XVI hasta el final del siglo XVIII, las de Inglaterra y Bretaña sufrieron una evolución gradual que correspondía a la evolución del gobierno constitucional. Enrique VIII, de 1509 a 1547, fue en Inglaterra un monarca tan absoluto como cualquiera de sus homólogos contemporáneos de otros países. Pero mientras que en la mayoría de los países... ¿Un poquito más grande, Marco? No. Que te cuesta trabajo. Es Enrique VIII. Acuérdate que cuando están en números romanos, pues por eso están en números romanos. Entonces, Enrique VIII. Ok. Pero mientras que en la mayoría de los países continentales el absolutismo real aumentó durante los siglos XVI y XVII. Les cuesta trabajo los números romanos, ¿verdad? Inglaterra tuvo lugar una evolución opuesta que desembocó en el establecimiento de una monarquía constitucional bajo control parlamentario a partir de 1688. En Inglaterra, las demandas fiscales de la corona condujeron a repetidos conflictos con el parlamento hasta que este triunfó finalmente. ¿Sí? Sí, aquí me faltó. No, aquí me faltó. Ahorita le complemento. Ok. De las asambleas representativas. Gracias, es gracias a la... No. Bueno, lee esta parte de la asamblea. Ajá, perdón. De las asambleas representativas del continente, el parlamento inglés nunca había renunciado a su prerrogativa de aprobar nuevos impuestos, aunque las cuestiones económicas y financieras no fueron las únicas causas, ni siquiera las más importantes de la guerra civil inglesa. La pretensión de Carlos I
en la década de 1630 de gobernar sin el Parlamento y recaudar impuestos sin su aprobación fue un factor no desdeñable en el estallido de la insurrección armada. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia principal entre los monarcas españoles, entre los monarcas que hemos estado trabajando? Bueno, el monarca francés, que sí, que como siguió haciendo fiestas, pues que lo cortan en la guillotina, ¿no? Que le quitan la cabeza en la guillotina. ¿Cuál es y por qué sería esto? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué creen? Al final sí parece importante la democracia, los parlamentos. ¿Qué función hace un parlamento? A ver. Pues legislar. Bueno, tomar decisiones. Ajá. ¿Y cuáles eran sobre las que tenían que hacer? En este caso. Y pensando, por ejemplo, en los españoles, en los monarcas españoles. A ver, compañeras, compañeros. ¿Ya se durmieron? Pues aquí andamos. Yo creo que legislar acerca de todos los asuntos económicos, sobre todo para mantener a la corona y financiar las guerras y en todo caso los problemas internos. Aquí está, miren, dice, dice, pero mientras que la mayoría de los países continentales el absolutismo real aumentó durante tal, en Inglaterra tuvo lugar una evolución opuesta. ¿Dónde está? Bajo control parlamentario a partir en las demandas fiscales de la corona. ¿Qué le pasó justo o por qué surgen estos estados generales en Francia? Debido a las continuas exigencias del pago y de que los recursos originados o que se tenían fueran parte de los gastos de esta nobleza, ¿no? En fiestas, recuerden, todo el tiempo se la pasaban en las fiestas, dinero, todo ese dinero, ¿quién lo financiaba? Pues lo financiaban los otros estados generales, los campesinos, los siervos, muchas veces los comerciantes seguían financiando. ¿Cómo tuvo que resolverse el problema en Francia? Pues con una revolución, con una manifestación muy grave que llegó a un extremo de matar a quien se opusiera. O sea, si no hubiera habido un control de un parlamento que representa no solamente a la corona, sino también a los comerciantes, a los trabajadores, si no hay por eso es importante en este caso la democracia, porque hizo que no tuvieran gastos suntuosos o gastos que no fueran los que permitían irse o los que se fueran los que se tuvieran que realizar a un proceso productivo o que lograra el objetivo fundamental, que en este caso era que el Estado fuera o que la nación tuviera ya una definición como un país, ¿no? Recuerden que estamos en esta etapa, en esta construcción de naciones, en donde el ejército es fundamental para defender sus territorios o para apropiarse de otros territorios. Si el dinero se va hacia donde está la necesidad, que en este caso eran los territorios, o hacia producir mercancías baratas para venderlas caras, para tener mayor dinero, mayores ingresos, mayor metálico, pues entonces puede dispersarse si no hay alguien que dirija. Los parlamentos, esta monarquía constitucional permite esto. Con guerras sí, con rebeliones también, pero limitó el poder del emperador, no de los emperadores, de los reyes, para que solamente fueran representativos, y por eso es que no hubo necesidad de asesinarlos, como sí en el caso de Francia. Por eso sigue habiendo una familia real en Inglaterra, porque el parlamento tomó el poder y solamente son el símbolo de un país, ¿no? Decimos las tradiciones, forma parte de una tradición, es
como que la reina tiene su logo y forma es Inglaterra relacionado con ella. Por eso siguen subsistiendo en los países en donde fueron, eran innecesarios o estaban obstaculizando el desarrollo de estas fuerzas, vamos a ver, muy racistas, productivas, ¿no? Algo le estaba impidiendo el desarrollo de las fuerzas productivas, y pensamos también en trabajadores, en obreros, capitalistas, como las dos figuras fundamentales del capitalismo fueron asesinadas, ¿no? Gracias a que inclusive se crearon medios para que fuera doloroso, pero rápido, y quien no estuviera de acuerdo va, ¿no? Como lo vimos en la película. Así es este proceso, justo va en este sentido. Aquí se pudo acoplar por la fuerza, tal vez no de la nobleza, y sí de otros sectores que permitieron que hubiera un parlamento. Todo fue por guerras, o sea, todo se logró mediante la guerra, pero se pudo constituir como un parlamento en donde todas las decisiones no se tomaban como solamente por el rey. El rey estaba ahí y observaba, en muchos casos ponía sus opiniones, pero no era el que decidía. Por eso les digo que sigue habiendo reyes en Inglaterra, no porque representen un poder, sino solamente son símbolo de esta nación. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profesora. Bueno, va. ¿Sí tienes la película? ¿Sí pudiste tenerla, Fer? Para que la podamos ver. Sí, ahí está. ¿Cuánto dura? ¿Se alcanza el tiempo? Pues si quieren lo que alcance, digo, porque sí es corta, pero pues la interacción sí es un poco más. Por lo menos una partecita para terminar, aunque déjame ver cuánto falta de aquí. Igual y terminamos mejor esto y lo vemos el jueves. ¿Va? Yo creo que sí, mejor. Bueno, entonces seguimos con esta parte. Va, Laura, porfa, ¿me ayudas? Sí. Nos quedamos en esta. ¿Sí, no? Sí. Espérame, porque está mal aquí, me faltó el salto ponerlo. Va. Permíteme un momentito. Es que era punto. Era punto y aparte. Va, por eso está así. Ok. Por eso es necesario los puntos y aparte. Va, Laura, por favor. La ley de navegación. Según la ley, todos los productos importados a Gran Bretaña tenían que ser transportados por barcos británicos o por barcos del país de donde provinieran las mercancías. Los barcos británicos se definían como aquellos cuyos propietarios, capitán y 3/4 partes de la tripulación fueran súbditos británicos. La ley también pretendía proteger la industria naviera, por lo que exigía que los barcos se construyeran en Gran Bretaña, pero esta disposición se reveló difícil de cumplir y durante muchos años los astilleros holandeses suministraron una proporción considerable de la flota mercante británica. El comercio de cabotaje de un puerto británico a otro y la importación de pescado estaban enteramente reservados, asimismo a los británicos. El comercio con las colonias británicas en Norteamérica, las Indias Occidentales, India, también debía ser transportado en buques británicos. Los barcos coloniales eran considerados británicos y cumplían las estipulaciones antes señaladas. Por otro lado, todas las importaciones coloniales de productos manufacturados procedentes de países extranjeros, por ejemplo, utensilios de metal de Alemania, tenían que desembarcar primero en Gran Bretaña. Aunque las leyes pretendían dañar a los holandeses en la misma medida que beneficiara a los ingleses, aquellos mantuvieron su supremacía marítima y comercial hasta bien entrado el siglo XVIII. Incluso su decadencia fue más relativa que absoluta y resultado más de otras causas, especialmente la guerra, que de la competencia inglesa. No obstante, las leyes de navegación probablemente promovieron el crecimiento de la marina mercante y el comercio marítimo ingleses, tal como pretendían, aunque como observó Adam Smith, a costa de los británicos. ¿Y por qué a costa de los consumidores británicos, Laura? A ver, ¿cuál era la ruta de
de esta afirmación? ¿Quién paga los costos regularmente? Pues la sociedad del pueblo. El consumidor, ¿no? Si nos queremos ver como economistas, pues el consumidor, ¿no? Aumenta el precio de la gasolina, no lo absorbe el que produce, lo absorbe el consumidor. Entonces, cuando tú vas y te compras tus tacos y te dicen, ya no cuestan 5, sino cuestan 7, y tú dices, ¿y por qué? Subió la gasolina, ¿y? ¿No? ¿Y yo qué? Entonces, siempre el consumidor es el que absorbe, bueno, no siempre, casi siempre el consumidor. La mayoría de las veces el consumidor es el que absorbe estos costos. Por eso, aquí, a pesar de que las leyes trataban de defender o de cubrir a los ingleses, ¿no? Con sus ciertos leyes y reglamentos, esto costaba, los hacía menos productivos, y los que estaban pagando los daños eran al final los consumidores ingleses. Bien, gracias. A ver, Azul, ¿me ayudas, por favor? Azul, eres la que tienes el problema de... No, ¿verdad? Es Yamile. No, sí, yo sí tengo bien la conexión. Perfecto. ¿Me ayudas a leer, por favor? Sí. Desde sus peligrosos comienzos a principios del siglo XVII, las colonias norteamericanas de Inglaterra habían crecido de forma prodigiosa. Solamente en número, el dato es impresionante. De unos pocos miles de habitantes en 1630 pasaban del 250.000 a principios del siglo XVIII y de 2 millones en vísperas de la Guerra de Independencia. Es de lamentar, no obstante, la siniestra contrapartida de este logro, el desplazamiento y la final extinción de la mayoría de los nativos americanos y la esclavitud de miles de negros africanos. El crecimiento de la renta y de la riqueza fue todavía más espectacular que el de la población, ya que tras el sufrimiento de las calamidades de los primeros años, se especializaron en ocupaciones bastante provechosas y comerciaron abundantemente entre sí, con la madre patria ilegalmente con el Imperio Español y partes del continente europeo. Virginia y la bahía de Chesapeake se especializaron en el tabaco, Carolina del Sur en arroz y añil, y las colonias de la franja central del Atlántico en alimentos, algunos de los cuales vendían a las colonias del sur y a Nueva Inglaterra. Esta última tenía una economía más diversificada, siendo el comercio y el transporte especialmente importantes. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, gracias, vemos cómo, pues, uno de los elementos fundamentales para que haya un crecimiento, en este caso, podemos ir como haciendo conclusiones del curso, es el uso siempre de esta mano de obra, pues, gratis, que permitió en muchos de los casos estas producciones, por ejemplo, del tabaco, que fue muy importante, ¿no? Fue uno de los principales productos de Virginia, de la zona de Virginia y de los lagos, ¿no? De los lagos fueron la pesca, otro de los productos, pero el tabaco fue fundamental para poder comercializar. Y se acuerdan, ¿no? Cuando vimos esta ruta triangular en donde en Europa se va de Europa a Francia, de Europa a Francia, perdón, de Europa a África, y en África los esclavos se intercambian por estos productos que vamos a ver como tabaco, azúcar, algodón. Bueno, aquí está el arroz y el añil, y aunque había una interacción entre las distintas colonias, también muchas de las relaciones que mantienen es con la madre patria, que les permitía pues tener esto de relación comercial importante. Va. A ver, Luis, Daniel, ayúdame a leer, porfa. Sí, profesora. Un ejemplo más de la legislación británica será suficiente. En la segunda mitad del siglo XVII, la Compañía de las Indias Orientales empezó a importar de Indias unas telas baratas, ligeras de peso y de colores brillantes llamados calicos, que rápidamente se hicieron populares. La industria de la lana persuadió en 1701 al Parlamento para que aprobara la primera ley. Persuadió en 1701 al Parlamento para que aprobara la primera ley de calico,
que prohibía la importación de tejidos de algodón estampados. Esto a su vez estimuló una industria textil nacional de algodón basada en algodón en bruto importado que acabaría siendo la cuna de la llamada Revolución Industrial. Hacia finales del siglo, la manufactura de algodón había desplazado a la de los artículos de lana para convertirse en la principal industria británica. En resumen, el crecimiento del poder parlamentario en Gran Bretaña a expensas de la monarquía trajo aparejado un orden mayor en las finanzas públicas, un sistema de impuestos más racional a otro, más racional que cualquier otro que pudiera hallarse en Europa y una menor burocracia estatal. El control parlamentario fue más eficaz en las relaciones económicas con el mundo exterior, facilitando por la naturaleza insular de Gran Bretaña, y el Parlamento siguió una política de nacionalismo económico estricto. Como consecuencia, los empresarios británicos disfrutaron de un grado de libertad y oportunidades prácticamente único en el mundo. Gracias. Y esto permite que Inglaterra o Gran Bretaña sea el taller artesanal del mundo, porque todos los productos en todos los lugares del mundo siempre hubo telas de algodón manufacturadas por Inglaterra. Vean cómo al principio, cuando hablábamos, por ejemplo, de lo que exportaba Inglaterra, eran muchos paños de lana, ¿no? Eran las telas de lana. El hecho de importar el algodón y de desarrollar maquinaria para poder hacer este tipo de telas, lo permite posicionar pues como líder de este sistema capitalista, ¿no? Es de donde Adam Smith describe cómo la productividad, primero, la división del trabajo, después la productividad, la acumulación del capital, permite incrementar el número de mercados, el número de mercancías. Las mercancías van a hacer también un mayor número de empleados, de trabajadores, y así este círculo virtuoso que todos los economistas ansían que se den en los países para que el empleo esté garantizado, pero también el desarrollo de estos mercados en donde va a haber muchos productos. Y las descripciones de estos beneficios de esta producción, pues son descritos justo por Adam Smith. Entonces, este hecho que va a ser muy importante, en donde el Parlamento controla no las decisiones del monarca, sino las decisiones que van en favor de un país, va a permitir que los impuestos sean pequeños, que no es el caso de Francia, como lo vimos, que los impuestos realmente contribuyan al desarrollo, que no haya grandes trabas ni grandes burocracias, como sí sucedió en Francia, que en vez de retrasar el desarrollo del sistema capitalista, alenta el desarrollo, poniendo a Inglaterra como el ejemplo que todos los demás países de Europa van a seguir, ¿no? Después van a dar Francia, van a estar los Países Bajos, pero Inglaterra ahí va a ser el que remonte a los demás, al resto de los países, gracias a estas políticas que van a permitir y a este desarrollo industrial que yo creo que el jueves vamos a ver una peliculita sobre la revolución industrial, cómo va a implicar y lo que desencadena no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo, inclusive en los países de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, como el modelo a seguir, ¿no? Este modelo industrial donde las manufacturas son la base de este sistema capitalista del que todos los demás economistas que vamos a trabajar, bueno, que van a trabajar ustedes en pensamiento económico, son fundamentales. David Ricardo, Malthus, John Stuart Mill, después Marx, los socialistas utópicos, todos van a describir justo este fenómeno que va a implicar la revolución industrial y todo este proceso. Muy bien. Y creo que ya es el último. Sí, y con eso terminamos esta parte. Entonces, les voy a subir esto. Recuerden que está dentro de la lectura de Cárdenas, capítulo, no es cierto, de Cárdenas, porque estoy con Cárdenas, de Cameron.
Sí, hombre, estoy confundiendo los de Cameron. Creo que es el capítulo 7. No, es el capítulo 6. Capítulo 6 de Cameron. El jueves vamos a revisar a Heilbronner, por favor. Lean, porque igual y les hago algunas preguntas, o no sé ahorita qué dinámica. Vamos a ver alguna película sobre la revolución o sobre la ilustración. Vamos a ver cuál conviene más y con eso terminaríamos el curso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces los dejo en el inicio de lo que para ustedes va a ser Historia Económica General 2, ¿no? Ya vieron todo lo otro, pero aquí empieza ahora sí, les decía al inicio del semestre, para los economistas es antes del capitalismo y después del capitalismo, ¿no? Para los católicos, para la iglesia cristiana, para que no haya así, es antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Aquí es antes del capitalismo y después del capitalismo. Y los dejo en este inicio del capitalismo, todas las implicaciones que va a tener y ya esa materia de historia económica general, pues casi todos los profesores vamos a iniciar a partir de ese momento, finales del siglo XVIII, hasta, si bien va, pues del 2000, que no creo que mucha gente llegue hasta el 2000, porque es un montón de datos, un montón de eventos, un montón de variaciones de este capitalismo, que a pesar de todo, sigue dando lata. Bueno, chicas, chicos, chiques, dudas, preguntas, comentarios, aseveraciones, quejas, ¿no? Bueno, nos vemos el jueves, nuestra última sesión. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Profesora, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.